Claramente necesitamos rendirnos. Bienvenidos al octavo mensaje de la serie ¿Es posible reparar un corazón en ruinas? Si de corazones rotos hablamos, podríamos decir que los hay por doquier, y hasta son tema de noticia y controversia, como la que en estos momentos se ha generado en torno a mi compatriota Shakira y su hogar. Resulta necesario reconocer que, inevitablemente, cada persona en el transcurso de su vida tendrá que enfrentar diferentes retos que le harán replantearse si el uso de su libre elección, basado en su propia voluntad, le entrega los resultados esperados o justamente los que no habría deseado. En este capítulo hablaremos de la necesidad que tenemos los seres humanos de rendir nuestra voluntad a Dios y de aprender a ser humildes, reconociendo que solamente Él tiene la capacidad, el amor, el conocimiento y el poder que se requieren para guiarnos por el buen camino. Hemos venido aprendiendo de Nehemías y su experiencia restauradora, por lo que nos remitiremos a la siguiente puerta que fue reparada y se llamaba la Puerta del Valle. El capítulo 3 de su libro, en el verso 13, hace mención a ella declarando: Hanún y los habitantes de Zanoa reconstruyeron la Puerta del Valle, colocaron la puerta en su lugar con las cerraduras y las barras. Además, reconstruyeron 450 metros de la muralla hasta la Puerta del Basurero. Es curioso que justo la Puerta del Valle, que nos habla acerca de la humildad, colinda directamente con la Puerta del Basurero. Pero eso lo veremos en nuestro siguiente capítulo. Enfoquemos entonces toda nuestra atención en la Puerta del Valle y veamos qué área de un corazón en ruina corresponde o está relacionada con esa puerta en particular. No sé si ha tenido la oportunidad de divisar un valle extenso, pero yo soy nacida en un territorio rodeado de montañas que en un buen porcentaje limitan la capacidad de apreciar lo que hay más allá. No obstante, los valles dan buena cuenta de lo que hay en ellos, y eso fue precisamente lo que permitió que Lot, el sobrino de Abraham, los eligiera para construir su imperio económico. El libro de Génesis nos cuenta en el capítulo 13, a partir del verso 10, que Lot miró a su alrededor y vio que en el valle del río Jordán nunca faltaba agua. Y es que antes de que Dios destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra, todo ese valle hasta Zoar era tan hermoso como el jardín de Edén y tan fértil como la tierra de Egipto. Entonces Lot eligió todo ese valle y se fue hacia el este. Así, Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir en las ciudades del Valle del Jordán cerca de Sodoma. Notemos la gran diferencia entre las decisiones de Abraham y su sobrino. Abraham estaba dispuesto a obedecer la indicación de Dios y por eso eligió Canaán, que era la tierra que había prometido el Señor entregarles a él y a su descendencia. Y justamente el obedecer garantizó que sus descendientes la recibieran. Lot, por su parte, tenía su corazón puesto en las riquezas y se separó de su tío Abraham, ya que había constantes peleas entre los pastores de cada uno, y a la hora de elegir lo hizo según su opinión, debido a que el valle ante sus ojos era prometedor y atractivo. Parecía que era justo lo que estaba buscando. Sin embargo, su elección terminó envolviéndolo en una tragedia familiar que lo dejó en la ruina económica, viudo y lleno de temor. Finalizó sus días escondido en una cueva con sus dos hijas, quienes, siguiendo las costumbres que aprendieron en Sodoma, lo emborracharon, y dice el verso 36 del capítulo 19 de Génesis, que como resultado, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Dios no se opone a nuestro deseo por tener riquezas. De hecho, Job era un hombre a quien el Señor le dio la mayor prosperidad económica de la época, como anuncia el capítulo 42 del libro de Job en el verso 12. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Sin embargo,
La clave de esa gran bendición y de las riquezas que no destruyen la encontramos iniciando el capítulo 42 cuando Job reconoce: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha, y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza, en señal de arrepentimiento. Job tuvo la claridad que Lot nunca alcanzó, porque entendió que necesitaba escuchar el consejo de aquel que todo lo sabe y que todo lo puede, convirtiéndose así en un gran ejemplo de humildad, pues Job entendió claramente quién es Dios y quién era él. Ese, mis apreciados amigos, es el principio de la humildad. Para Job eran evidentes tanto sus limitaciones como el poder ilimitado de Dios. Por lo tanto, sus decisiones permanecieron guiadas precisamente por el Señor. ¿Cuánto bien puede hacernos el rendir nuestra voluntad a Dios para aceptar la suya, abrazando la humildad que proviene de entender que no podemos comparar nuestra sabiduría, poder, capacidad o entendimiento con el de Dios? Los valles de los que nos hablan las Escrituras nos muestran la debilidad humana, su pecado, su muerte espiritual, de los cuales Dios nos rescata para darnos vida nueva y llevarnos a sus alturas. Ezequiel, el profeta, también nos habla de un valle, y en el versos 1 y 2 del capítulo 37 nos relata: la fuerza del Señor vino sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor a un valle lleno de huesos viejos y secos que estaban esparcidos por todas partes sobre el suelo. Él me hizo pasar entre ellos y luego me dijo: hombre mortal, ¿pueden estos huesos llegar a ser gente viva de nuevo? Ese valle que vio Ezequiel habla de la condición en la que nos encontramos cuando insistimos en permanecer haciendo nuestra voluntad y pecando deliberadamente. David experimentó esa sequedad en su alma y en el Salmo 32 reconoció: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Ese estado de aridez que vio el profeta estaba representado en un valle, indicando que todos permanecemos a la misma altura ante la cruz. Todos somos iguales. Pecadores todos hasta que reconocemos con humildad nuestra rebeldía y volvemos a Dios. Hay otro valle que mencionan las Escrituras y es aquel que está relacionado con las duras situaciones a las que podemos vernos enfrentados en cualquier momento de la vida, pero que no terminarán en destrucción siempre que los transitemos confiados en la guía y el cuidado de Dios. Salmos capítulo 23 en el verso 4 lo menciona diciendo: aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo, con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. David conocía bien ese valle, en el que la oscuridad es tal que nos impide avanzar, y entonces la incertidumbre y el temor intentan derrotarnos y detenernos. Pero si lo atravesamos rendidos al cuidado pastoral de Jesucristo, saldremos victoriosos. Y hablando de esos valles que atravesamos para crecer en fe y en humildad, podemos citar el valle de Dotán, al que podríamos llamar el valle de la traición, que fue el lugar en el que los hermanos de José, los hijos de Jacob, planearon su muerte, lo lanzaron en un pozo y lo vendieron a los ismaelitas. Dotán significa dos pozos, dejando en claro que ante cada situación podemos tomar la decisión de actuar de acuerdo con nuestra voluntad o de acuerdo con la voluntad de Dios. Y José es un ejemplo más que demuestra que es mejor elegir la voluntad de Dios. Y por último,
citaremos el valle de Cedrón, que separa el monte Moriah del monte de los Olivos. Este es el valle que Jesús atravesó cuando fue a orar al huerto de Getsemaní, en el monte de los Olivos, antes de morir en la cruz. Él fue a entregar allí su voluntad para que el Padre hiciera la suya, y con ese precioso acto nos demostró que, claramente, cada uno de nosotros necesitamos rendirnos ante los planes, instrucciones y preceptos de Dios. No tenemos manera de hacerlo mejor que Dios, y sanar nuestro corazón en ruinas requiere de mantener nuestra voluntad rendida a la del Señor, de modo que las siguientes decisiones nos lleven por el camino del bien, de la bondad y del amor. Agradezcamos a nuestro Dios por darnos la oportunidad de poder elegir su voluntad sobre la nuestra. Exaltamos tu nombre, Señor. Reconocemos tu grandeza y el inmenso amor con el que nos has amado, Padre bueno. Hoy entregamos nuestra voluntad en tus manos y te rogamos que sea reemplazada por la tuya, que es buena, agradable y perfecta. No conocemos el futuro, no sabemos lo que nos depara el mañana, pero de lo que sí estamos completamente seguros es que tu mano jamás se acortará para venir en nuestra ayuda. Guía nuestros pasos, Señor. Ayúdanos a salir del valle de la perdición, de la avaricia, de la autosuficiencia y de la prueba. Y llévanos cada vez más alto y más cerca de tu corazón, Dios nuestro. Que al momento de elegir, recordemos que podemos elegir tu voluntad sobre la nuestra, reconociendo con humildad que necesitamos tu ayuda para todo asunto en nuestras vidas. Y más allá de eso, admitimos nuestra condición, de la cual nos has rescatado a precio de sangre y por puro amor. Te adoramos y bendecimos tu santo nombre, en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.